8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al constitucionalista doctor Andrés Santos. Lo hemos invitado a la revista de Opinión y Democracia para analizar este proceso que ha empezado ayer de escuchar las audiencias a propósito de las leyes que han sido suspendidas provisionalmente y solo una parte, como ocurre con la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública, las medidas cautelares aceptadas por la Corte en torno a la Ley Orgánica de Inteligencia, 17 artículos, y también la suspensión provisional de 4 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional 6, 9, 13 y 14. ¿Cómo viste este proceso y hasta dónde se puede llegar con esta tarea que cumple la Corte Constitucional con las demandas de inconstitucionalidad? Muy buen día, doctor Andrés Santos. Buenos días, Miguel, y a toda tu prestigiosa audiencia. El día de ayer fue la audiencia del proceso que han solicitado declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad. En esta audiencia pudimos analizar los alegatos, tanto de los accionantes como de los accionados, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está impugnando, quieren declarar que se declare la inconstitucionalidad por forma, es decir, por el tema de lo que ellos entienden por urgencia económica. Dicen que no hay urgencia económica, y la otra, pues, falta de unidad de materia o conexidad como tal, ¿no? Esas son las, por decirlo así, objeciones de forma. De ahí están las objeciones de fondo también, ¿no? Entonces, hasta el momento se escucharon las intervenciones también de la Presidencia de la República, de la Asamblea, ¿no? En defensa, pues, de su postura. Ahora, lo preocupante, Miguel, es lo siguiente. Esta ley lo que pretende realmente, en primer lugar, es modificar los criterios para imponer la prisión preventiva. Nosotros vemos de manera diaria cómo jueces, fiscales, en fin, permiten bajo su responsabilidad que delincuentes de alta peligrosidad sean liberados con medidas sustitutivas, en realidad. Lamentablemente, esto es un daño que ocurre de manera directa a los ecuatorianos. Mire cómo ayer el ministro Reinberg denunció a 2 jueces, uno de Durán y otro de Zamora, por liberar a objetivos de alto valor en menos de 24 horas, con medidas sustitutivas. Gran parte de la fuga, de la liberación de estos criminales de alta peligrosidad, se da en el momento de la captura en flagrancia, se da justo después de la detención. Es aquí cuando los esfuerzos de la policía, Fuerzas Armadas, el sistema de inteligencia son en vano, porque recordemos que quien puede ordenar, lo único que puede ordenar la privación de libertad de una persona son los jueces. Y los jueces, en gran medida, abusan de la actual figura de la prisión preventiva, ¿no? Que es una figura que le da mucha discrecionalidad. La Ley de Solidaridad, por el contrario, reforma la prisión preventiva del Código Orgánico Integral Penal, declarándola como la medida útil y eficaz para asegurar la comparecencia del acusado al proceso, cumpliendo, pues, el estándar constitucional del artículo 77, numeral 1. La verdad, vi con mucha preocupación a los accionantes cómo se oponían de manera radical a que se reforme la prisión preventiva, ¿no? La pretensión de ellos es que la prisión preventiva permanezca tal cual como se encuentra actualmente. ¿Ya? Entonces, alegaban que es inconstitucional, de que aunque sean delitos peligrosos, sangrientos, ¿no? Como sicariato, secuestro, ¿no? De igual manera, el juez tiene que tener la discrecionalidad, pues, ¿no? De si la da o no. Sinceramente, vi argumentos muy contradictorios por parte de los accionantes, porque de ninguna manera la Ley de Solidaridad propone que la prisión preventiva va a ser la regla general, ni peor aún obligatoria, ¿no? El juez siempre va a tener, pues, la potestad de analizar los casos concretos. Lo único que se cambia es que la prisión preventiva pasa a ser en este momento la medida útil para asegurar que estos acusados que están siendo procesados por delitos sumamente peligrosos, ¿ya? Recordemos que la peligrosidad como tal, antecedentes, etcétera, todo este perfil criminológico coadyuva
aumentar lo que se denomina el riesgo de fuga, el riesgo procesal de fuga como tal. Es un criterio también para determinarlo, ¿no? Entonces, los accionantes cayeron en muchas contradicciones, también criticaban de manera ahí sí, de manera vergonzosa, ¿no? El delito de pertenencia. ¿Qué es esto? Para dar un ejemplo que la ciudadanía puede identificar muy bien. Nayib Bukele en El Salvador, ¿cómo pudo pacificar y limpiar las calles de tantos terroristas? ¿Cómo pudo encerrar a 65,000 terroristas en 9 meses, pacificando esa república hasta el día de hoy? Lo hizo aplicando la figura del delito de pertenencia en El Salvador, ¿no? A ver, antes de esta ley de solidaridad, tú podías abiertamente ser parte de un grupo armado organizado sin ninguna consecuencia. Eso no era delito. No era delito ser parte de estas estructuras. Delito es que se compruebe tu colaboración en el cometimiento de un crimen particular. Ahí sí, sicariato, extorsión, secuestro, por ejemplo. Pero si eras parte o tenías la intención de ayudarlos, así sea en algo legal, pues bueno, esto no presentaba ningún problema. Tú eras libre para hacerlo. Esta ley lo que hace es criminalizar la pertenencia a estas organizaciones armadas, ¿ya? Dando la oportunidad, el vehículo legal para poder capturarlos, procesarlos y encerrarlos como tiene que ser, de manera masiva, ¿no? Informes de inteligencia apuntan que tenemos casi 60,000 miembros de grupos armados organizados en el Ecuador, sean miembros ya con capacidad militar como tal, que superan a nuestras Fuerzas Armadas en servicio activo. Entonces, esta ley da todos los vehículos legales y los instrumentos para que tanto las fuerzas del orden, tanto el aparato punitivo del Estado, la propia judicatura, los jueces, fiscales, puedan tener las herramientas para luchar pues contra este enemigo de la patria. Ahora, con esas consideraciones, doctor Andrés Santos, ¿cuál es la expectativa que debe haber cuando empezado las audiencias a fin de que la Corte asuma su responsabilidad del control constitucional, pero también mirando la realidad que vive el Ecuador en las actuales condiciones? La Corte Constitucional, como siempre hemos sostenido, no solo es un ente, una instancia judicial, por decirlo así, no es una instancia solo de justicia constitucional, es una instancia que toma decisiones políticas que afectan a todo el país, Imagínense lo que va a significar de que ya no exista el delito de pertenencia, de que ya no exista esta nueva reforma a la prisión preventiva, de que se elimine la posibilidad que el presidente reconozca la existencia de un conflicto armado, teniendo esto como consecuencia jurídica, pues todos estos nuevos delitos, estas nuevas modalidades, calificar como objetivos militares a estos comandos de narcotraficantes, porque ya son comandos armados, son estructuras paramilitares. Y entonces, ¿a quién beneficia a fin de cabo una postura semejante, no? Lo que el ecuatoriano de a pie, el ciudadano, que no quiere que caminando a su trabajo, a su casa o a sus hijos, los secuestren, los extorsionen, los maten, los roben, etcétera, ¿no? Ese ecuatoriano está muy preocupado por la situación que está pasando en nuestra república, ¿no? Sabemos que la única solución realmente es contener al enemigo. Pero ¿de qué sirve si el que toma la decisión a fin de cabo son 957 jueces penales que tienen la plena discrecionalidad? La ley les da la facultad para decidir bajo un amplio margen y un amplio criterio la imposición de la prisión preventiva, que en la práctica, para los que litigamos penalmente, sabemos qué es lo que sucede. Viene un secuestrador, esto sucedió en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, una banda de secuestradores que cuando fueron capturados, uno de ellos que tenía 6 antecedentes por armas largas, secuestro, extorsión, asesinato, etcétera, él presenta un RUC y dice que es empresario, y por lo tanto él no se va a fugar. Y el fiscal dice, bueno, él va a coger ese argumento y no pidió la prisión preventiva. Imagínense. Y viene el juez
y por principio de igualdad libera a todos los que se encontraban detenidos en ese momento. Esos mismos secuestradores volvieron inmediatamente a secuestrar a unos comerciantes en la ciudad de Guayaquil que aparecieron muertos en una cisterna, enterrados. Entonces, cada juez que libera a este tipo de delincuente peligroso, para mí no es más que un traidor a la patria, que debería en algún momento ser castigado como tal, ¿no? Lamentablemente nuestra legislación aún no lo permite, pero eso es lo que son. Las actuaciones de los jueces afectan directamente al bienestar de la sociedad ecuatoriana, ya sobre todo en los lugares más afectados, ¿no? Que en este momento son ciertas ciudades en nuestro país. ¿Qué debiera esperarse de los dictámenes, al menos en estos 3 casos de la Corte Constitucional? ¿Se podrá sensibilizar frente a los argumentos del Ejecutivo? Porque ha habido cuestionamientos también. Ayer escuchábamos audiencias como el cuestionar el momento que vive el país, de qué conflicto armado interno vivimos, de qué violencia, inseguridad, cuestionamientos a las políticas de seguridad. ¿Hasta dónde debe llegarse con estos casos? Claro que sí. Las dos objeciones de forma que están planteando los accionantes, una es que dicen que que no es un proyecto económico urgente. Ya están equivocados. Quien califica la urgencia económica es el presidente. Quien hace el control de la urgencia económica es la Asamblea. La Corte Constitucional, en sus dictámenes del control de las leyes, de los decretos ley del presidente Lasso, después que disolvió la Asamblea, aclaró aquello. Dijo la Corte Constitucional que debido a que no existía Asamblea en ese momento, porque estaba disuelta por el presidente Lasso, le tocó suplir esa función a la Corte Constitucional. Pero ahora que ya tenemos una Asamblea, quien realiza el control de que si es o no una ley económica urgente, es la Asamblea. La Corte Constitucional no puede sustituirla, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso fue una de las contradicciones que vi en los accionantes, sobre todo, que están buscando a como dé lugar que se declare la inconstitucionalidad de toda la ley, en realidad. Y posteriormente, otra objeción que tienen de forma es la conexidad, la unidad de materia, ¿no? Pero ahí se les cae por completo su teoría, porque si tú ya pierdes la teoría que no es una ley económica urgente, inmediatamente cuando tú lees la ley de solidaridad, tiene una finalidad muy clara, que es el principio de interpretación teleológica. ¿Qué es lo que te dice? Nosotros vamos a combatir las economías criminales, por eso necesitamos reformar algunos tipos penales, introducir nuevos tipos penales y procedimientos al tratamiento penal que se le va a dar a estos enemigos de la patria, porque están disputando la soberanía económica contra el Estado ecuatoriano. Cuando un extorsionador pide la extorsión a los pequeñños negocios, a las pequeñas tiendas, como está sucediendo en este momento al norte de la ciudad de Quito, en Comité del Pueblo, o al sur, en Solanda, Huamaní, están sucediendo extorsiones. Ese extorsionador o vacunador, como se le llama, está cobrando un impuesto, está pretendiendo sustituir esa soberanía económica que tiene el Estado ecuatoriano en cuanto a cobrar impuestos, pero lo está haciendo de una manera criminal. Esta ley apunta directamente a destruir esas economías criminales que se sostienen y compran armas militares de uso militar para cometer este tipo de atrocidades. No son bandas organizadas. He escuchado colegas que dicen que no estamos en un conflicto armado. Yo digo, disculpen, ¿en qué país están viviendo? ¿Ustedes saben qué tipo de armamento tiene esta gente? ¿Qué tipo de organización? ¿El número? ¿Cuántos son? Son más de 60,000. Excede hasta nuestras propias Fuerzas Armadas. El nivel de intensidad que tienen entre ellos. O sea, Ecuador, desde el año 2022 hasta acá, estamos teniendo más o menos unos 24,000 muertes violentas. En Ucrania, hasta del 2022, en la misma fecha, hasta acá, tienen 40,000. Ucrania casi nos triplica en población y está luchando con una superpotencia que es Rusia. Entonces, es cuestión de entender algo tan básico, de ver la realidad de nuestro país y confrontarlo con una realidad jurídica para saber que no estamos hablando de una mera abstracción. Estamos viviendo un conflicto armado interno.
Es decir, debiera descartarse ese cuestionamiento, esa demanda de inconstitucionalidad en lo que tiene que ver que no hay unidad de materia en lo aprobado en la Asamblea Nacional, puesto en vigencia por el Ejecutivo y hoy demandado la inconstitucionalidad. Absolutamente, tienen que ser rechazadas de plano, porque sí, guarda perfectamente la unidad de materia y sobre todo es un proyecto de urgencia económica. Eso ya fue calificado y aprobado calificado por el Ejecutivo, aprobado por la Asamblea. Ahora, en los temas de forma y los temas de fondo, ¿cómo debiera tratar la Corte Constitucional estos cuestionamientos que se han hecho a la constitucionalidad de estas tres leyes? Disculpe, ¿puede repetir? Decía, en el tema de fondo, ¿cuál debiera ser la respuesta de la Corte Constitucional frente a estas demandas de inconstitucionalidad? Por supuesto, tiene que rechazarlo. Imagínense, a ver, en temas de fondo, ellos impugnan el delito de pertenencia, que prácticamente están diciendo que no, que a ver, los ecuatorianos tienen el derecho de la libertad de asociación, mientras que no se compruebe que están cometiendo un delito, ellos pueden declararse ser parte de estos, culturalmente, de estos grupos terroristas, que son 27 bandas declaradas como terroristas, enemigas de la sociedad ecuatoriana, enemigas del Estado, ¿ya? Y que dicen que no, que el ecuatoriano tiene la libertad de hacerlo prácticamente, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una teoría disparatada, hipergarantista, prodelincuencial, que va a terminar favoreciendo a estas estructuras terroristas como tal, ¿no? El otro argumento que tienen es que la prisión preventiva tiene que mantenerse tal cual como está en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? De que no tiene que ser reformada. Es decir, no tiene que aplicarse un criterio de mano dura, mano de hierro, para detener, para privar de la libertad a estos enemigos de la patria, ¿no? Entonces, lo que veo es que estas personas lo que están buscando realmente es que los jueces tengan esa discrecionalidad total para decidir, pues, sobre la liberación de estos peligrosos criminales, ¿no? La Corte Constitucional tiene que rechazarlos de plano, en realidad. A ver, no nos olvidemos. Ya. A ver, si la ley de solidaridad en ningún momento está diciendo que la prisión preventiva va a ser obligatoria. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que va a ser la regla general. De hecho, hasta taxativamente lo prohíbe. No será la regla general, dice. Lo que agrega es un criterio. El criterio que será la medida útil y eficaz para asegurar la comparecencia del acusado del proceso. Porque este tipo de perfil criminal es sumamente peligroso. Ese perfil de criminalidad no va a retornar, no va a comparecer al proceso, ¿ya? Adicional de que por su nivel, digamos, un criterio de seguridad de que se tiene, ¿no? Va a seguir matando personas, va a seguir inclusive obstruyendo la justicia. Lo que está haciendo la ley de solidaridad se enmarca perfectamente dentro del artículo 77, numeral 1 de la Constitución, ¿ya? No tiene ninguna razón de ser para poder eliminarla de fondo. En definitiva, doctor Andrés Santos, una tarea compleja que le corresponde a la Corte Constitucional, en donde debiera responder a una realidad instalada en el Ecuador. Correcto. A ver, el estado de necesidad que nos encontramos, el nivel de muertes que están aconteciendo en nuestro país, el conflicto armado, hace que la interpretación constitucional tenga que adecuarse a la primacía de la realidad que estamos viviendo. Por supuesto. O sea, sería un disparate que la Corte Constitucional se oponga a medidas que tienen la finalidad de proteger a la población civil. Porque eso es lo que hace la ley de solidaridad, buscar proteger la población civil en realidad. De ahí les puedo mencionar, por ejemplo, la otra objeción que tienen sobre el allanamiento sin orden judicial. Actualmente hay 5 formas de allanamiento sin orden judicial que se dan perfectamente. El allanamiento sin orden judicial que se establece en la ley de solidaridad es sujeto a un control posterior dentro de 24 horas a un juez, ¿sí? Lo que se quiere evitar es que se filtre la información, el retardo innecesario, la burocracia innecesaria que se da frecuentemente con los juzgados penales. Entonces, eso prácticamente es lo que se busca, ¿no? Es una causa plenamente justificada que se da en otros países. A ver, todo país civilizado, desde Singapur, Estados Unidos, la propia Alemania, tiene medidas.
cuando hay casos excepcionales, casos de riesgo a la seguridad nacional, tienen medidas de suspensión de garantías de libertades, por ejemplo, que se suspenden ciertas garantías de libertades individuales. En Estados Unidos o en Inglaterra, ya no seamos tan drásticos. Inglaterra, por ejemplo, que es un país que se respetan muchísimo las garantías, se permite detener sin orden judicial. Obviamente es una orden ejecutiva, es una orden muy alta, ya no es que es una orden de un policía, sino más, ¿no? Una orden de un alto comisionado del reino, que puede dar una orden de detención sin orden judicial hasta por 60 días. En Singapur es mucho más estricto, de hecho, bueno, es inconcebible en realidad, pero Singapur se puede, por sospecha de terrorismo, detener a una persona indefinidamente. O sea, imagínese lo drástico que es en otros países. ¿Ya? Lo que se está pidiendo aquí es simplemente un allanamiento sin orden judicial, pero que va a estar sujeto a un control posterior dentro de 24 horas por un mismo juez, para evitar fuga de información. ¿Qué ocurre, estimado Miguel? Eso ocurre diariamente. ¿Ya? No, o sea, tenemos que aterrizar en la realidad del país que estamos viviendo, no quedarnos en meras abstracciones. De nada sirve el derecho si no lo adecuamos a la realidad y al problema que estamos viviendo actualmente los ecuatorianos. En consecuencia y en definitiva, doctor Andrés Santos, hacer escenarios, si es que esto se confirma, la suspensión provisional, la ley de integridad pública, igual los artículos de la ley de inteligencia y la ley de solidaridad, ¿cómo quedaría este panorama? A ver, primero si nos quedamos sin ley de solidaridad, lamentablemente va a ser un retraso en la política de seguridad del Estado, ¿no? O sea, porque eventualmente esto va a tener que volver a la Asamblea, quizás por trámite ordinario, tomar unos 60 días, más, unos 80 días en proyectos de debates, etcétera, comisiones, para volver a tener una ley, ¿no? Sabiendo que a la final va a ser sujeta nuevamente de demandas de inconstitucionalidad, es decir, va a volver, porque a ver, estos señores no solo están en contra de la forma, no solo están en contra de que dicen que no hay unidad de materia, etcétera, están en contra del fondo. O sea, ellos son defensores de que las leyes se mantengan tal cual como las tenemos ahora. Entonces, si estas leyes vuelven a la Asamblea, van a ser sujetas nuevamente de demandas de inconstitucionalidad. No nos olvidemos, hace poco esta asambleísta reina de cierta bancada, creo que de la Revolución Ciudadana, ¿qué fue lo que dijo? Equiparó a policías con las personas privadas de libertad, con los reos, en otras palabras, a criminales convictos. Este otro señor, Sebastián Díaz Azque, procesado por violación, en un proyecto de ley firmado por 10 asambleístas de la Revolución Ciudadana, ¿qué proponía? Reformar la prisión preventiva para que ya no sea la medida útil y eficaz. Mire, estos activistas, estos políticos, estos abogados prodelincuentes tienen una fijación con el tema de la prisión preventiva para poder favorecer de manera directa, para que los jueces tengan la discrecionalidad, que se traduce como en muchísimos casos en un acto de corrupción para poder liberar a estos criminales peligrosos. Porque en la práctica lo que termina sucediendo, como expuse hace un momento, atrapan a secuestradores, él presenta un RUC, no estoy mintiendo, no estoy agregando una sola palabra, presenta un RUC y una factura y dicen que son empresarios, y los jueces ya tienen para justificar la coima que reciben e inmediatamente los liberan. Eso está sucediendo, Miguel, en muchísimas ciudades en nuestro país. Eso está sucediendo en el Ecuador. Ayer lo denunció el ministro del Interior, cómo liberaron objetivos de alto valor en Durán y en Zamora. ¿Ya? Si no combatimos eso, no vamos a poder triunfar este conflicto armado y esta situación se va realmente a desembocar en una situación casi irreversible. Si no se aplica una política de mano de hierro y una reforma civilizada a la altura de otras naciones de primer mundo, no vamos a salir de esto. Tenemos que entender que hay que cambiar el sistema, no defenderlo.
Doctor Andrés Santos, quisiera también preguntarle un tema de coyuntura. Las preguntas para la consulta popular que remitiera el Ejecutivo y que también están en análisis de la Corte Constitucional. ¿Qué piensa que debe ocurrir con los temas, más allá de las dos reformas constitucionales que están aprobadas, como es la reforma del artículo 5, la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, y la terminación del financiamiento en el presupuesto del Estado para las organizaciones políticas, reformas de los artículos 110 y 115? Ya, a ver, si tenemos la primera que me dijo era... ¿Cuál? O sea, las dos están pasadas el filtro, digamos. Sin embargo, las otras, desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, quitarles las atribuciones, tema del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, el tema del trabajo por horas también. Le comento algo, ¿no? De que no está muy difundido. En el año 2019 hubo una iniciativa ciudadana liderada por Rosalía Arteaga, Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila y otros juristas y políticos destacados. Hicieron una consulta de un proyecto de modificación constitucional. Entró en primera fase ante la Corte Constitucional, la cual conformada también por el doctor Hernán Salgado Pesantes, en la misma que analizaron la idoneidad de la vía, ¿no? Si es que era viable un proyecto de reforma, enmienda o un cambio constitucional, lo que se denomina Asamblea Constituyente. ¿Qué proponía este proyecto de modificación? Entre tantas cosas, un Senado, más requisitos para ser asambleísta, etcétera. Reformas en realidad muy positivas, entre ellas desaparecer pues el Consejo de Participación Ciudadana. Y una muy particular que proponía que los jueces de las altas cortes puedan ser enjuiciados políticamente por la función legislativa del Estado. La Corte Constitucional abocó conocimiento de esto y se pronunció que el enjuiciamiento político a jueces de altos tribunales no es un retroceso de derechos, no restringe derechos. Y le dio la idoneidad a esta reforma, a este proyecto de modificación constitucional, a la vía de la reforma parcial. ¿Me explico? Entonces, esto ya fue decidido por la Corte Constitucional. Si bien lo que se propone ahora es mucho más concreto, se propone que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político, no por la mera discrepancia por sus decisiones jurisdiccionales, no, sino por incumplimiento de sus deberes constitucionales, por ejemplo, conflicto de interés. Ya voy a dar ejemplo de que ha sucedido en la Corte, se ha tenido casos de conflicto de interés. 2, arrogación de funciones, que también ha sucedido, y por sentencias, que tienen sentencias de delitos penales en su contra, ¿no? Entonces, esa parte también contemplaba esa última reforma, ese último proyecto de modificación constitucional. Esto ya lo decidió en la Corte Constitucional en el 2019. Dictaminó que la vía idónea era la reforma parcial. Claro, el presidente propone que esto sea enmienda, ¿no? Ya, entonces, esa va a ser la discrepancia que yo encuentro que va a suceder a fin de cabo, ¿no? Ya, pero no estoy de acuerdo en absoluto con algunos colegas que dicen que esto restringe derechos. No, señor, la Corte ya dijo, esto no restringe derechos. Lo que eso sí no va a ser para una enmienda, va a ser para una reforma parcial. Ya, pero, porque si restringe derechos, estimado Miguel, esto ya no es una reforma, esto es un cambio constitucional, es decir, se va a la vía de la Asamblea Constituyente. ¿Me explico? Entonces, esa es una gran diferencia pues, que hay que tener en cuenta. Para darles un ejemplo reciente, el presidente este año solicitó el pronunciamiento de la Corte respecto a la idoneidad de la vía, quería reformar la prisión preventiva. La prisión preventiva siempre va a ser el epicentro de toda esta lucha contra el crimen organizado, en realidad. El presidente solicita que el artículo 77, numeral 1, sea reformado, que la prisión preventiva se dé un nuevo criterio, un criterio de que se aplique no solo para garantizar la presencia del acusado del proceso, sino también por motivos de seguridad, por motivos de crímenes del terrorismo, organizaciones criminales, terrorismo, bandas armadas, grupos armados, etc.
La Corte Constitucional le dijo al presidente, no señor, eso se tiene que ir por asamblea constituyente. Si usted quiere reformar ese artículo, eso no va a ser ni por enmienda ni por reforma parcial. Va a ser usted tiene que convocar una asamblea constituyente para reformar la prisión preventiva. Imagínese. Entonces, estos son los criterios pues, que se manejan, ¿ya? Cuando hay restricción de derechos. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia al constitucionalista doctor Andrés Santos. Muy amable, Andrés. A usted, Miguel. Saludos con toda su audiencia. Gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM Show de la Papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión y Democracia, un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.